Iniciando la unidad 2 entonces, y continuando con el desarrollo de la unidad uno, porque la historia pues es continua, no existen intervalos en la historia va de seguido, ¿verdad? Roma sufre una transformación política. Existe una, de hecho que Roma gran parte de su vida la vivió en crisis, ¿verdad? Pero existe una crisis interna en Roma, ¿verdad? El rex o el rey abusaba de sus atribuciones, no era justo, cometía muchas injusticias, ¿verdad? No estaba contento, por así decirlo, el pueblo, los patricios, no estaban conformes con la manera que él tenía de conducir a Roma como monarquía. Entonces se da una serie de conflictos históricos, unas guerras internas, ¿verdad? En las cuales se da esa desestabilidad, ¿verdad? Y se necesita, de cierta manera, más equidad. Se necesita un nuevo orden, por así decirlo, ¿verdad? Y el rey que abusó justamente de sus atribuciones fue Tarquino el Soberbio. Por algo lo le pusieron Tarquino el Soberbio, ¿verdad? Tenía esa conducta. Entonces, ese es el escenario histórico. A Tarquino lo rajan, ¿verdad? Lo expulsan de Roma en el 509 a.C., ¿verdad? Entonces, con esta expulsión de Tarquino, podemos decir que en términos políticos, de organización política, finaliza la monarquía, ¿verdad? Y Roma va a entrar en este momento o va a intentar transformarse en una organización política más descentralizada. Va a intentar mirar afuera, a ver cómo sus civilizaciones vecinas se desarrollan y ahí entran los griegos, ¿verdad? Roma en términos jurídicos, como decía hace rato, en términos de mitología, en términos de organización de la sociedad y en términos de organización política, adopta muchas de las figuras de Grecia, ¿verdad? Le va copiando, porque son pues casos de éxito, por así decirlo, ¿verdad? Entonces Roma dice, bueno, esto que nosotros tenemos, que era la monarquía, un quilombo. Entonces vamos a ver cómo hacen los griegos y ahí empezaron a adoptar ciertos modos de organización y empezaron a conformar su sociedad igual que lo hacían los griegos. Los griegos tenían una poli, se llamaba su forma de organización, ¿verdad? La polis griega, ¿verdad? Era la organización o era la conformación de su ciudad-estado, ¿verdad? Y Roma lo llamó a los civitas, ¿verdad? Que es un concepto jurídico, dice, es un ente unitario, es una persona ideal distinta de los cives, ¿verdad? Que es el ciudadano a pie, y que dice que como realidad política se dio en la historia del Mediterráneo. Equivale, dice, plenamente a lo que los griegos denominaron la polis, entendida como una sociedad de hombres libres organizados para una política soberana y una ciudad-estado. O sea, acá Roma dice, bueno señores, vamos a organizarnos mejor, vamos a tomar como parámetro la organización de los griegos y vamos a tratar de mejorar las cosas para evitar estas crisis, ¿verdad? Eso más o menos fue el pensamiento. Entonces, bajo esta figura nace este concepto de república, ¿verdad? Y república, en su significado etimológico, ¿verdad? Viene del latín que es res pública, o sea, que la cosa, los bienes del Estado, pertenezcan a los ciudadanos. Eso significa etimológicamente república, ¿verdad? Cosa pública, por así decirlo. Entonces Roma se intentó reinventar de esa manera. Y pasando al punto, permiso, pasando al punto que era el punto número uno, ¿verdad? Es así como se constituye Roma. Y voy a leer esta parte que es muy importante. La organización política conocida como república, o sea, república, se consolidaba hacia el siglo IV antes de Cristo y tiene su apogeo en los siglos III y II antes de Cristo. Se origina con la expulsión de Tarquino, ¿verdad? Que es lo que yo mencionaba. El término de la república, o sea, el término república, perdón, no se utilizaba para designar a la forma de gobierno, no era realmente eso, sino que era una nueva organización de la civita, ¿verdad? O sea, se le intentaba, con este término república, se intentaba ir en contra a lo que era la monarquía. O sea, en la monarquía
todo era del rey, el rey era todo y nadie era nada. En la república es lo inverso, la cosa es pública, la cosa es del ciudadano, o sea, se invierte la lógica, ¿verdad? Se trata de crear una ciudad-estado un poco más descentralizada. Bueno, cuando hablamos del punto 2 de la unidad 2 hablamos, dice, de la comparación con el concepto moderno, los límites y garantías, la probatio ad populum, dice. Hoy en día, el sistema republicano, hoy en Paraguay, por ejemplo, consagra la soberanía en el pueblo, ¿verdad? O sea, hoy nosotros somos los mandantes del presidente. Uno a veces escucha, y esto es un término que inclusive mis compañeros, nosotros hace poco realmente logramos entender. Cuando nosotros hablamos de mandatario, el mandatario es el que cumple la orden del mandante. Y en este caso el pueblo es el mandante y el mandatario es el presidente. O sea, esa es la figura que tenemos que interiorizar, ¿verdad? Y es la figura que Roma intentó adoptar. Pero en Roma realmente este concepto estaba muy lejano, era muy primitivo eso, ¿verdad? Pero era la intención, era el espíritu. No estaba todo muy bien organizado, como cualquier cosa que se empieza a conformar, no había un orden estructurado y específico, sino que se iba conformando organización conforme el tiempo iba transcurriendo, ¿verdad? Y acá tenemos a la organización. Quiero adelantarme un poquitito y después ya volver otra vez acá, ¿verdad? Quiero acá. Quiero mencionar que Roma se va a empezar a organizar de esta manera, ¿verdad? Vamos a tenerle a los magistrados, vamos a seguir teniéndole al Senado y también va a seguir existiendo o van a seguir existiendo los comicios, ¿verdad? Son tres órganos, por así decirlo, que van a seguir existiendo, ¿verdad? Y volviendo ahora más atrás, otra vez, pero ya voy a volver otra vez ahí para hablar bien sobre el punto cuando estemos en ese punto del programa. No todo fue orden, ¿verdad? Como yo mencionaba en la unidad 1, entre los patricios y los plebeyos se empezaron a pelear, ¿verdad? Porque los patricios nomás tenían derecho, los patricios nomás tenían todos los beneficios y los plebeyos nada. Entonces ahí se empezó a dar una serie de conflictos entre estas dos clases sociales, ¿verdad? Eran los excluidos, dice, de los plebeyos, ¿verdad? Eran excluidos de todos los catos civiles y políticos. O sea, los plebeyos no participaban de las asambleas. Los plebeyos no podían ser militares. Los plebeyos no podían ejercer cargos públicos. Los plebeyos no tenían derecho a nada. Entonces, el plebeyo decía, a la pucha, yo estoy trabajando para el romano, estoy aportando a la sociedad y nadie me protege. Entonces, ahí nace ese conflicto, ¿verdad? En la necesidad de protección jurídica y posibilidad económica. O sea, si él tenía un problema, si el plebeyo tenía un problema de índole jurídico, no tenía a dónde recurrir. Es como que si yo hoy tengo un problema de jurídico y no tenga juez que me pueda atender porque soy paraguayo. O sea, lo mismo ocurría con los plebeyos. Solamente los patricios tenían acceso a la justicia, los plebeyos no. Entonces ahí nace esta necesidad, iba a decir, ¿verdad? Pero nace este contexto de necesidad, ¿verdad? Esta desigualdad política, esta falta de paridad social, jurídica y hasta religiosa es lo que motiva el conflicto en Roma entre los patricios y plebeyos. En el punto número 3, no, perdón, siguiendo el punto número 2, nosotros decíamos que, o sea, que el programa, mejor dicho, menciona a los límites y garantías, dice, ¿verdad? La comparación con el concepto moderno ya lo vimos y ahora lo que tenemos que ver son los límites y garantías. Ignoren más lo que está en la pantalla porque esto creo que no está en el PPT, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de límites y garantías, que sí están en el programa, tenemos que mencionar o tenemos que volver otra vez a esa condición de abuso que ejercía el rey. Los ciudadanos romanos decían, vamos a cambiar la organización, ya no podemos darle el poder a una sola persona, ya no podemos dejar que esa persona tome el poder hasta que se muera, vamos a ser más garantistas a la hora de a según quién le vamos a dar el poder. Entonces ahí nace la figura o estas tres figuras que son la de la colegialidad, la de la anualidad y la de la gratuidad, ¿verdad?
Cuando hablamos de colegialidad, vamos a decir que cada magistratura, cada cargo político iba a ser integrado por dos personas. Ya no iba a ser una sola persona, iban a ser dos. Es similar, o podríamos decir como que existiesen dos intendentes, dos presidentes, dos vicepresidentes. Esa era la figura en Roma. Pongamos a dos personas para que se puedan controlar entre sí y las decisiones que tomen sean de mutuo acuerdo, que conversen, que traten de llegar a un consenso. Y si la decisión que va a tomar uno va a ser perjudicial para la sociedad, al otro vamos a darle el poder para que pueda vetar esa decisión. Vetar significa obstaculizar, trancar, ¿verdad? No permitía que la decisión que tomó el otro colega tome curso, ¿verdad? Vamos a suponer que, y vamos a ver enseguida la figura del cónsul, ¿verdad? El cónsul era una especie de presidente. Y si el presidente, porque había dos cónsules, acordémonos de la colegialidad. Entonces, si un cónsul iba a tomar una decisión que iba en contra o iba a ir en contra de los intereses romanos o del pueblo romano, el otro cónsul que hacía vetaba. ¿Para qué? Para que esa decisión no pueda efectivamente perjudicar al pueblo, ¿verdad? Entonces, esa era la función, ese era el límite, esa era la garantía que ponía Roma en esta nueva forma de organización, ¿verdad? La colegialidad. La segunda, la anualidad. Anualidad viene de año, ¿verdad? Cada cargo, cada magistratura duraba solamente un año. No duraba, no era vitalicio, no era por 5, era por un año. Y la tercera, o el tercer límite de garantía, era el de la gratuidad. O sea, servir a Roma era un honor. De ahí viene la palabra ad honorem, por el honor, ¿verdad? Era gratuito, no se pagaba nada por servir a Roma, porque servir a Roma era el honor más grande que había, era de servirle al pueblo, ¿verdad? Debería aplicarse un poco esto en esta actualidad, a ver si funciona, pero bueno. Y después teníamos la figura, para terminar este punto número 2, de la provocatio o la probatio ad populum, que era una figura jurídica, era una acción jurídica, es la primera que estamos estudiando, la probatio ad populum, por la cual se le autorizaba a los comicios a vetar las sentencias condenatorias. Esta es la primera figura jurídica, creo que estamos estudiando, la primera de muchísimas. ¿Cuál era el contexto de la probatio o de la provocatio ad populum? Nosotros decíamos en la unidad 1 que los comicios eran esas asambleas públicas en donde se determinaban cuestiones trascendentales a la vida de Roma. Y muchas veces en la asamblea, en el comicio, se dictaminaba, por ejemplo, una condena o una sentencia a muerte. Entonces, por así decirlo, el pontífice le condenaba a muerte, ¿verdad?, a un ciudadano romano. Entonces, ¿qué hacían los comicios? Se reunían los comicios y ellos decían, es correcto, es justo lo que está haciendo el pontífice, es justo lo que está resolviendo el magistrado. Y entonces ahí se oponían y apelaban a esta figura que es de la provocatio o de la probatio ad populum, que es esa autorización para vetar esa sentencia condenatoria a muerte. Entonces se evitaba así que una condena injusta vaya a quitarle la vida a un ciudadano romano. Esa era la figura más que nada, ¿verdad? Con eso terminamos el punto número 2 del programa. Ahora bien, vamos a hablar, y ahora sí voy a mover mi pepeta. Me van siguiendo. Si no me siguen, que interrumpan menos más, por favor. Sí, acá así como dice Marta, en la República, época de grandes conquistas territoriales. Roma a lo largo de toda su historia fue expandiéndose territorialmente de una manera importante, ¿verdad? Roma llegó a dominar el norte de África, Asia, prácticamente toda Europa. O sea, el poder territorial de Roma realmente se convirtió en un problema porque administrar ese tamaño, esa dimensión es muy complicado, ¿verdad? Antes y ahora. Bueno, pasando al punto número 3, vamos a hablar de cómo estaban conformados estos tres
poderes del Estado, estos tres poderes de la República o de este concepto inicial de la República Romana. Y tenemos que hablar de un poder ejecutivo, ¿verdad? Tenemos que hablar de un poder legislativo y tenemos que hablar de un poder judicial. Así es, así como hoy existen poder ejecutivo, legislativo y judicial, también en Roma, de hecho que nosotros adoptamos esta figura que es romana, ¿verdad? Vamos a copiar lo que los romanos crearon. Y dentro del poder ejecutivo tenemos a las magistraturas, ¿verdad? Las magistraturas son los cargos en sí. O sea, uno le llama magistrado al cargo de alto rango que ejercen los ciudadanos romanos. Ese honor de ejercer un cargo de representación o de servicio al pueblo era llamado magistratura, ¿verdad? Y habían magistraturas ordinarias y extraordinarias. Habían magistraturas que estaban dotadas de imperium y habían magistraturas que estaban dotadas de potestas, ¿verdad? Vamos a ver enseguida qué es eso, ¿verdad? Porque voy a ir clasificando. Cuando yo hablo de magistraturas ordinarias, lo ordinario es lo regular, lo que siempre se da, lo común, por así decirlo. Entonces, cuando hablo de magistraturas ordinarias, yo me estoy refiriendo a los cónsules, a los cuestores, a los ediles, por ejemplo, ¿verdad? Son magistraturas que regularmente ejercen luego el poder en Roma, ¿verdad? Cuando yo hablo de magistraturas extraordinarias, me estoy refiriendo a ejercicios del poder extraordinario, fuera de lo común. Son la excepción a la regla en caso de crisis, en caso de conflicto. Se ejerce o está previsto el ejercicio de este tipo de magistratura especial que realmente es extraordinaria. ¿Cuál es el ejemplo de una magistratura extraordinaria? Es la del dictador, ¿verdad? El dictador era el ejercicio de la dictadura era una magistratura extraordinaria. Pero volvamos a la magistratura ordinaria. Tenemos que mencionarle al cónsul, ¿verdad? El cónsul era una especie de lo que hoy conocemos como presidente, ¿verdad? Dice, en ellos, y acá hay que mencionar, el cónsul, en esta figura política de autoridad, residía el imperio. Él tenía imperium, o sea, él tenía el poder pleno en tiempos de paz y también en tiempos de guerra. Ahora bien, cuando había un conflicto bélico, que es lo que siempre pasaba en Roma, o cuando Roma estaba, porque Roma tuvo guerras externas y guerras internas también. Por cualquier cosa ellos se peleaban. En realidad se peleaban por el poder, ¿verdad? Pero cuando había guerra, entonces el Senado, que acá sí tiene muchísimo poder, porque es un actor central dentro de la Roma republicana, designaba a uno de los cónsules. ¿Por qué digo uno de los cónsules? Porque habían dos cónsules. Tenemos que recordar a la colegialidad, ¿verdad? Cada magistratura estaba compuesta de dos personas. Entonces, ¿qué hacía el Senado? Tiempo de guerra, hay conflicto, designémosle, o hay una crisis interna, designémosle a uno de esos cónsules para que funja o para que ejerza de dictador y él tenga el solo y pleno poder de tomar las decisiones que sean necesarias para salir de esa crisis. Pero que el ejercicio de esa dictadura no dure más de 6 meses. Esa era la intención de esta magistratura extraordinaria. Salir de la crisis y darle un tiempo o un periodo máximo de 6 meses, ¿verdad? Entonces ese era el cónsul, era una especie de presidente, ¿verdad? Dice, en ellos reside la plenitud del imperio en tiempo de paz. Cuando uno de los cónsules actúa como general de ejército, tiene el imperium absoluto, claro, porque es declarado dictador, ¿verdad? Si es sin posible veto de su colega, o sea, cuando el Senado le declaraba dictador a uno de los cónsules, el otro cónsul no podía hacer nada, porque él solito tenía todo el poder. Mientras está fuera de Roma. En un momento de crisis política, el Senado puede autorizar que uno de los cónsules actúe por sí mismo como dictador, con plenitud de imperio para superar la crisis, que es lo que recién yo estaba mencionando, ¿verdad?
que es la figura del dictador, que es una magistratura extraordinaria. Pero la del cónsul como tal en tiempo de paz es una magistratura ordinaria. Luego tenemos que mencionarle, por ejemplo, a los cuestores. El cuestor era una especie de contador, una especie de ministro de Hacienda, administraba las finanzas, las cuentas públicas, ¿verdad? Entonces ese era el cuestor, era el encargado de las cuentas. Quiero mirar un poco mi... Ok. Cuestor. Entonces ya le vimos ya al cónsul, ya le vimos al dictador y ya le vimos al cuestor. Entonces esta era la conformación en general del poder ejecutivo en Roma, ¿verdad? Los cónsules, los cuestores, ¿verdad? Y los dictadores, que era una especie de magistratura extraordinaria. Acá tenemos las características también. La profesora pone esto en su PPT, que iba o está relacionado con lo que yo estaba mencionando, ¿verdad? ¿Cuáles eran las características de esta república, ¿verdad? O cuáles eran los límites que se ponían. La efectividad, la gratuidad, que era el honor, la colegialidad, que cada magistratura estaba integrada por 2 sujetos, la responsabilidad, que ya sabemos que es, ¿verdad? Y la anualidad, que cada cargo dura un año o se da por el espacio de un año. Cuando hablábamos de la clasificación de la magistratura, eran las mayores, ¿verdad? Que era la dictadura, el consulado, la pretura, ¿verdad? Y los menores, que era el cuestor o el edil, ¿verdad? Que eran más o menos de actividades similares. También existe otra forma de clasificar, que es lo que yo mencioné hace un rato, ¿verdad? La ordinaria y extraordinaria, ¿verdad? La extraordinaria es creada siempre en situaciones excepcionales como la dictadura. ¿Qué eran los curules? Esto es importante mencionar, ¿verdad? Porque hasta hoy se habla de eso, ¿verdad? Los senadores tenían curules. Los curules eran unas sillas, no me acuerdo de qué material, creo que eran de mármol, no recuerdo, ¿verdad? El material de la silla, ¿verdad? Pero a esa silla se le llamaba curul y simbolizaba el espacio que tenía ese magistrado que ocupaba, ¿verdad? Ese cargo político. Eso se llamaba curul. Hasta hoy se llama curul, la silla curul. Y también siguen existiendo los patricios y plebeyos, ¿verdad? La Roma sigue conformada bajo esta clasificación en cuanto a su ciudadanía, ¿verdad? Le tenemos otra vez acá todos ellos. El dictador, que ya sabemos quién es, el cónsul, que es el presidente, es el alto magistrado. Y acá tenemos, y vamos a entrar en el punto número 4, que es el poder legislativo. Lo que acabamos de ver nosotros es el poder ejecutivo. Cuando hablamos de cónsul, de dictador, de cuestor, estamos hablando de poder ejecutivo. Cuando hablamos de poder legislativo, tenemos que hablar de los comicios centuriados y del Senado. Sigue el término comicios, pero ahora ya no es curiado. Como se habrán dado cuenta, varía el concepto o varía el nombre de la figura y ahora se llama comicio centuriado. Porque los comicios ya no están integrados principalmente por curias, sino Roma se empieza a clasificar por centurias. O sea, eran los integrantes del ejército los que conformaban de cierta manera esta asamblea. Entonces, por eso los comicios eran centuriados, ¿verdad? Dice, los comicios por centurias tenía como base la unidad propia del ejército, la centuria. La integraban los ciudadanos capaces de alistarse en el ejército, es decir, los que tenían entre 17 y 60 años. Los ciudadanos se agrupaban en centurias según fuera su condición económica. Y acá hay que hacer otra puntualización, ¿verdad? Inicialmente nosotros habíamos dicho en la unidad 1 que Roma, el fundamento de la clasificación de los romanos en la monarquía era el origen. Uno era patricio si era descendiente de los patres, de los fundadores. Uno era plebeyo si es que llegó después. Eso va a ir mutando de a poco conforme pasa el tiempo. Y ya no va a importar tanto si viniste antes o llegaste después. Lo que va a importar es lo que importa hoy, la plata que tenés. Entonces la sociedad se empezó a clasificar según cuántos ingresos o cuánto patrimonio tenías.
Y la moneda común en ese momento eran los haces. Entonces había ciudadanos de primera categoría o hasta de quinta categoría según cuántos haces poseas en tu patrimonio. Por eso es importante entender que mientras más plata tengas en Roma en este momento, en la época republicana, más importante eras, más alto estás en la escala social. Ahí está, silla de marfil, esa es la palabra. Gracias, Marta. Marta está pasando toda la información. Silla de marfil, ese era el material. Yo dije ¿qué dije yo? Cualquier cosa dije yo. Perdón. Entonces, el poder legislativo inicialmente estaba mármol. El poder legislativo entonces estaba integrado por los comicios centuriados por un lado y por otro lado estaba integrado por, diría yo, el órgano más representativo de la época, que era el Senado. Y el Senado en este momento, así como dijo hace rato el compañero, estaba integrado hasta por 900 senadores, hasta por 900 integrantes. En este momento, ¿quiénes eran senadores? Ya no solamente eran senadores los senex, que eran los más longevos, no eran los más conocedores, sino que también pasaban a integrar el Senado los ex magistrados. O sea, como los cargos duraban solamente un año, entonces terminaba tu mandato y te hacías senador. Terminaba tu consulado, te hacías senador. Terminaba tu pretura, te hacías senador. Terminaba tu censoría o terminaba tu ejercicio de censor o de edil o de cuestor, te hacías senador. Todos se iban al Senado al final. Por eso es que se robusteció tanto esta figura, ¿verdad? Se iban todos a ser senadores. Entonces, este cuerpo colegiado, no sé si se habla de Senado, acá está. Este cuerpo colegiado empezó a crecer y como dice el PPT, la docente, es el mayor órgano de importancia, es el órgano de mayor importancia. ¿Cómo estaba compuesto? Dependiendo del periodo, varió de 300 a 1000. En principio, en el Principado se niveló a 600. ¿Qué es el Principado? Acá van a hacer la pregunta, ¿qué es lo que es el Principado? Si Suazo dijo que había monarquía, república e imperio. El Principado se le conoce por Principado al nacimiento del imperio. En la génesis del imperio, a ese imperio se le conoce como Principado. Y vamos a ver ya en la unidad 3 por qué. Pero esa era la composición en cuanto a la cantidad de senadores durante la República. ¿Cuál era su funcionamiento? Tenían amplias posibilidades de funcionamiento. Tenían potestad de autoconvocatoria. No hacía falta que le convoque el cónsul. Ellos mismos se podían autoconvocar. La tradición era reunirse en la curia, pero podían hacerlo igualmente en cualquier lugar. No necesitaban de quórum para su funcionamiento. O sea, hoy pues nosotros escuchamos en la tele, no hay quórum, decimos, ¿verdad? Y el quórum es la cantidad mínima de congresistas, de senadores o de diputados que tienen que estar presentes al momento de sesionar, ¿verdad? En Roma no importaba eso. Si estaban 2, 3, 100, ya se celebraba nomás ya la sesión, ¿verdad? Era medio desorganizado. Y realmente, entre paréntesis, era un quilombo. ¿Verdad? La verdad que el Senado en Roma era un desastre, ¿verdad? Si es que leen la historia se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. ¿Cuáles eran sus atribuciones? Ellos tenían, como yo mencionaba al principio, en la época monárquica, ser de interinos en la elección de un rey. O sea, eran los interrex, ¿verdad? Era una especie de rey interino en lo que se elegía un rey. Esto era en la época monárquica. Avalaban decisiones que se tomaban en las asambleas populares. ¿Cómo se llamaban las asambleas populares? Comicios curiados, ¿verdad? Y durante la época de la República ya tenían muchos más atribuciones. Realmente no tenían límites, ¿verdad? Ellos podían meterse en todos los asuntos de administración y de interés público, en relaciones exteriores, en finanzas, política monetaria, en el del ager público. El ager público es el patrimonio de Roma. Ese es el ager, ¿verdad? El control sobre los cultivos, la administración provincial,
O sea, ellos se metían en todo estaban ellos, ¿verdad? Ellos tenían el poder, por así decirlo, el poder político. Pasa un poco lo que pasa hoy, ¿verdad? Si uno se puede analizar, ¿dónde está el poder hoy? Y está en el Senado. Claro que sí. Un presidente no puede hacer nada si le tiene al Senado en contra. Ni una ley no va a poder sacar. Si el Senado le va a trancar. Entonces, así mismo era en Roma. El poder en la época republicana reposaba en el Senado. Buenos Aires. Seguimos. Entonces ya hablamos ya del punto 4. Hablamos de los comicios centuriados y hablamos del Senado. Ahora vamos a hablar. Acá están los comicios. Y vamos a hablar de esto también. No está en el programa, o sí. Vamos a mirar en nuestro programa. Dice Poder Legislativo, Comicio Centuriado y Senado, nomás dice. Igual vamos a hablar de esto. No está de más saber. Roma, los comicios, por concepto o conceptualmente hablando, son asambleas populares. Lo que varía es quién integra o quiénes integran estas asambleas populares, ¿verdad? Y nosotros decíamos que en un inicio estas asambleas eran integradas por curias, ¿verdad? Que era esa reunión de 10 gens, ¿verdad? Luego eso evoluciona y también pasan a integrar esta asamblea las centurias, ¿verdad? Que era la expresión o todo ciudadano capaz de ejercer el poder militar que tenga cierta cantidad de dinero, ¿verdad? También cuando hablamos de comicios, y que quizá me estoy adelantando un poco, pero creo que vale la pena. Nosotros decíamos hace rato que había un conflicto entre patricios y plebeyos, ¿verdad? Había una especie de pelea, de conflicto civil, social entre ellos, porque los patricios tenían los derechos y los plebeyos no tenían prácticamente ningún beneficio. Entonces, acá se da una suerte de conflicto que enseguidita vamos a ver que ocasiona que nazca la primera forma de representación política para los plebeyos, ¿verdad? Vamos a ver a la figura del tribuno de la plebe. Y consecuentemente con el transcurso del tiempo también los plebeyos crearon sus propias asambleas. Así como los patricios tenían su asamblea, los plebeyos también hicieron para su asamblea. ¿Y cómo se llamaba su asamblea? El concilio de la plebe, la concilia plebis. Era una asamblea revolucionaria, legitimando e integrado por las civitas, ¿verdad? O sea, por los plebeyos. Y después tenemos a los comicios tribados también. Son todas formas de asambleas, ¿verdad? Dice la misma base que el concilio de la plebe, pero según la ubicación de sus fundos en las tribus territoriales integraban por patricios y plebeyos. O sea, en resumen, comicio curiado eran los comicios integrados por los patricios inicialmente o los descendientes de los padres fundadores. Los comicios centuriados eran integrados por romanos capaces de alistarse en el ejército con cierta condición económica. Los comicios o el concilio de la plebe eran asambleas integradas por plebeyos. Y el comicio tribado era un híbrido. Acá habían patricios y plebeyos. Acá vamos en la forma más evolucionada, por así decir, la forma más perfecta de comicio, donde hay tanto patricios como plebeyos integrando esta asamblea popular. Bueno, y ahora vamos a hablar del punto número 5. Vamos a hablar del poder judicial. Vamos a hablar de los pontífices y vamos a hablar de los magistrados. Este último poder de esta República Romana. Esto tiene que ver, o esto está relacionado a todo lo que es juzgamiento de normas, ¿verdad? La interpretación y el conocimiento del derecho, como habíamos visto en la unidad 1, era reservada a los pontífices, los que interpretaban la norma divina. ¿Se acuerdan que el derecho y la religión estaban intrínsecamente unidos? Ese era el privilegio que tenían los pontífices, ¿verdad? Que era esa clase sacerdotal patricia. Solamente los patricios eran pontífices, claro que sí. De esa manera, o de cierta manera, esa condición oprimía también a los plebeyos, ¿verdad? Porque era como una especie de pretura.
¿Quién era el pretor? Al pretor le vamos a ver hasta en Romano 2, le vamos a ver al pretor. El pretor era una especie de juez. Una especie de juez que en ausencia del cónsul fungía de presidente. Era una especie de vicepresidente, si querés buscarle una analogía, ¿verdad? Ese era el pretor. Pero era más que nada o eminentemente era de carácter judicial la función del pretor, ¿verdad? Y acá tenemos que mencionar que existían varias preturas, ¿verdad? Eh, Nosotros decíamos que estaban los ciudadanos romanos y estaban los plebeyos. También habían extranjeros, ¿verdad? Nosotros cuando hablábamos de qué pasaba cuando un romano se peleaba con un romano, donde judicialmente hablando, ¿a dónde acudían? Acudían al juez. ¿Y cómo se llama el juez en Roma? Se llama pretor. ¿Y cómo se llama el juez o el pretor que atiende los problemas entre romanos? Se llama pretor urbano. Él es el que atiende los conflictos jurídicos o sociales que vayan a tener los romanos. Se demandaban, se separaban, le robaba un romano a otro romano. Todos esos quilombos los resolvía el pretor urbano. Eso es importante mencionar. Él era el que resolvía esas cuestiones jurídicas, ¿verdad? Entonces, por un lado, le tenemos a los pontífices que siguen existiendo, que eran una especie de pretores, ya estaban medio en desuso, pero seguían existiendo. Y por otro lado, le tenemos a esta nueva figura jurídicamente, o sea, judicialmente hablando, que es la del pretor, que es un juez que se encarga de juzgar o de resolver controversias. Cuando hablamos de controversias entre romanos, tenemos que hablar del pretor urbano. Y si es que hablamos de problemas entre extranjeros, por ejemplo, tenemos que hablar del pretor peregrino. Pero eso vamos a ver más adelante. Era una distinción nomás que se hacía. Bueno, entonces eso es el punto número 5. Ahora, pasando al punto número 6, tenemos que hablar de la lucha entre patricios y plebeyos. Mencionamos ya de alguna manera, esto todavía no es importante, mencionamos ya de alguna manera que habían problemas entre ellos, ¿verdad? Porque uno tenía derecho y el otro no. Y voy a leer esto. Dice, con las reformas de Servio Tulio, que vamos a ver más adelante, los plebeyos habían alcanzado la dignidad de ser ciudadanos. Pero esto ocurrió, Servio Tulio fue un emperador, esto ocurrió mucho después, acá nos adelantamos un poco a la historia. Pero en realidad, antes, en la época republicana, hubo un conflicto social muy grande entre ellos, ¿verdad? Hasta que incluso los plebeyos salen de Roma, se van de Roma, ¿verdad? Se van al monte Aventino, o sea, se van ahí a las afueras de Roma. Ellos se van y fundan su propia ciudad. Ellos entre ellos nomás se van a convivir. Es como si fuese que, no sé, hay un conflicto social acá en Asunción y una parte de los asuncionos se va a vivir a otra ciudad, ¿verdad? Salen de Asunción, o sea, en este caso salen de Roma los plebeyos y se van a instalarse en el monte Aventino. ¿Cuál fue el problema? Que la mano de obra de los patricios eran los plebeyos, o sea, el que le limpiaba el fundo al patricio era el plebeyo, el que le cocinaba al patricio era el plebeyo. Entonces, el patricio se quedó sin empleado. Entonces ahí es donde empiezan a negociar, ¿verdad? Y los plebeyos que exigían, dame derechos, dame representación política. ¿Por qué solamente yo tengo que pagar impuestos y no tengo un juez que atienda mis problemas? ¿Por qué no hay ningún cargo público que vaya a defender mis intereses? Entonces esa era la discusión, ¿verdad? Y ahí nace la primera figura de representación política que va a ser la del tribuno de las plebes, ¿verdad? Este tribuno era una especie de representante de los plebeyos que tenía facultades de, por ejemplo, si había una decisión del Senado o una ley una ley que vaya en contra de los intereses de los plebeyos, ¿qué hacía el tribuno? Vetaba esa ley. Él tenía poder de veto. Si se decidía algo en un comicio que vaya en contra de un plebeyo, él tenía capacidad de veto.
a eso le llamamos nosotros a un derecho eminentemente negativo, ¿verdad? Tiene una condición negativa porque lo único que hacía era trancar, ¿verdad? Cualquier ley que vaya en contra de su clase representada, que eran los plebeyos, él tenía el poder o la capacidad de vetarlo, ¿verdad? También le podía convocar él al Senado, o sea, o él podía convocarle a un cónsul, por ejemplo, ¿verdad? Para rendir cuentas, ¿verdad? El tribuno le decía, venga acá, señor cónsul, usted me va a rendir cuenta de lo que hizo, ¿verdad? Tenía esa facultad eminentemente negativa, ¿verdad? Podía oponerse incluso también a resoluciones de magistrados. Incluso podía llamar al pueblo en asamblea. O sea, todas esas atribuciones tuvo este primer representante político de los plebeyos. Se llamaba tribuno de la plebe. Y ahora sí, vamos al PPT, ¿verdad? Vamos a tocar este punto que es el año 449 antes de Cristo, ¿verdad? Acá es donde se promulga lo que yo decía al principio, punto importantísimo si querés decir que sabes de derecho romano, la primera formulación legislativa escrita es la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Todas las costumbres, todo eso que estaba dictaminado por la costumbre, por el así nomás siempre se hizo o así luego se hace, se puso en tablas. O sea, se escribió lo que se hacía de manera consuetudinaria. Eso es, o esa es la ley de las 12 tablas. ¿Y qué se hizo? Una suerte de recopilación, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Lo que hicieron es los decémviros, que era una especie de comisión que se encargó de redactar y de compilar esta primera fuente escrita del derecho, fueron ordenando. Bueno, todo lo que se trata de citaciones y comparecencias en juicio va a estar en la tabla número 1. Todo lo que tenga que ver con legislaciones, obligaciones de testimoniar, va a estar en la tabla 2. Todo lo que tenga que ver con ejecución contra el deudor, vamos a verlo en la tabla número 3. Todo lo que tenga que ver con patria potestad, en la 4. Todo lo que tenga que ver con disposiciones testamentarias, así fueron ordenando en cada tabla una materia específica o varias materias en una misma tabla. Lo mismo pasa en el Código Civil, ¿verdad? Más de uno seguramente ya conoce el Código Civil porque trabaja en un estudio jurídico o porque le gusta el derecho y va a ver que el Código Civil está organizado en libros, ¿verdad? Está constituido o de esa manera está conformado. O sea, nuestro Código Civil, 2000 años después, de cierta manera, copia lo que hicieron los romanos, ¿verdad? En el 449 en el 449 antes de Cristo, que fue organizar ciertos temas, a esto se le llama compilar en una tabla específica, ¿verdad? No tenían buen papel, no se hicieron en tabla. Y ahí están las 12 tablas. Sugerencia o tip: es necesario saber las 12 tablas. Y la verdad que yo no sé, pero deberían de saber. Yo les sugiero que lean. Yo no soy memorista, lamentablemente no tengo la capacidad de memorizar. Entonces me cuesta, pero si pueden tomarse el tiempo de leer y memorizar lo que contiene cada tabla, les va a servir. Porque yo me acuerdo que la profesora preguntó en el examen, la tabla 5 ¿qué dispone? Y te pone las opciones. Opción A, delitos. Opción B, prohibición de tal cosa. Opción C. Entonces tenés que, más o menos, tenés que saber por lo menos qué es lo que dice en cada tabla. ¿Y cómo van a saber? Escribiendo. Pueden escribir, ¿verdad? Entonces ahí se les va a quedar más o menos con palabras clave sobre qué trata cada tabla, ¿verdad? Yo no les voy a desarrollar porque esto más que nada es memorizar y aprenderse, ¿verdad? No hay mucho que explicar más que leer. ¿Me van siguiendo? ¿Me van acompañando? ¿O están cansados ya? No, profe, súper, ¿Me seguí sigue, pues? nomás. Bueno, entonces hablamos ya del punto número 7 sin querer queriendo, ¿verdad? Que es la fuente de derecho escrita, que es la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Dice, en los primeros tiempos estaba constituida por las normas consuetudinarias. Claro, era costumbre pura y dura la que se puso en piedra. Momento culminante de esta lucha, dice, es la institución del decemvirato legislativo.
Y acá dice, bueno, esta es una cuestión ya histórica. En el año 462 o 461, el tribuno de la plebe Cayo Terentilo Arza hizo la propuesta de que se designaran 5 magistrados que se encargaran de redactar un proyecto de ley, el cual se determinará o en el cual se determinarán los derechos de los plebeyos y poner fin así a las arbitrariedades. O sea, cuando se redactaron la ley de las 12 tablas, lo que se dijo es, señores, incluidme a mi derecho también ahí como plebeyo dentro de la tabla. ¿Puede ser, vio? Bueno, ok. Entonces llegó al acuerdo y ahí se pusieron entonces todas las disposiciones y esta ley también rige para los señores plebeyos, ¿verdad? Y como mencioné ya muchas veces, y me van a tolerar que sea reiterativo, la ley de las 12 tablas es la primera fuente de derecho romano arcaico. Fue la costumbre de los antepasados la que fue recogida en la ley de las 12 tablas. ¿Cuándo fue publicada? Más o menos hacia el 450, 449 puntualmente. Esta ley fue formada por un grupo de 10 magistrados. Pregunta de examen. ¿Cómo se llamaba el grupo de 10 magistrados? Los decemviri o los decemviros también se les llamaba. Entonces, eso es ley de las 12 tablas. Eso es importantísimo saber. Si no sabes eso, no te vayas, lo vas a rendir porque no te va a ir bien. Bueno, acá ya pasa el imperio, pero hay todavía puntos del programa por desarrollar. Y voy a desarrollar, así que no le hagan ya, olvídense nomás el PPT que yo voy a seguir el programa. De hecho que eso lo estoy siguiendo. El punto número 8 del programa habla de la jurisprudencia. Y acá seguramente va a existir confusión porque hoy jurisprudencia, como estudiamos en Introducción al Derecho, es conjunto de fallos firmes y uniformes, tal cosa, tal cosa. Bueno, eso es jurisprudencia hoy. En Roma no era eso. El concepto era diferente. Jurisprudencia era el conocimiento divino, era la capacidad de separar lo bueno de lo malo en Roma. Dice, la jurisprudencia surge a causa de la rudeza de las leyes tradicionales. La jurisprudencia alcanzó su máximo esplendor en los 2 primeros siglos de nuestra era, en los que se establecieron escuelas de jurisprudencia bajo la dirección de grandes jurisconsultos. Y acá le vamos a conocer y van a convivir a partir de ahora con Ulpiano y con Paulo, ¿verdad? Estos son los 2 grandes jurisconsultos. O sea, jurisprudencia, conceptualmente hablando, es esa capacidad, siempre hablando de Roma, esa capacidad de entender qué está bien y qué está mal, qué es justo y qué es injusto. Eso es jurisprudencia según el derecho romano. Entonces ahí entran los grandes jurisconsultos y dicen, no, esto no es justo por tal y tal fundamento y por tal principio. Y la otra escuela decía, no, esto sí es justo por tal y tal principio. Entonces ahí se conforman las escuelas que hasta hoy existen, que son una especie de posiciones jurídicas que se contraponen, ¿verdad? Son escuelas, o llamamos escuelas hasta hoy, a ese conjunto de visión unitaria sobre algo, ¿verdad? Vamos a verle más adelante la unidad, creo que están vamos a ver a los proculeyanos y a los sabinianos, pero eso vamos a hacer un poquito más adelante, creo yo, ¿verdad? Entonces, estas son escuelas, son posiciones jurídicas que se toman en torno a un hecho en sí, ¿verdad? Y les voy a dar, así por entre paréntesis, ¿verdad? Les voy a dar una para que entiendan qué es lo que es escuela, ¿verdad? Porque son discusiones que se plantean. Si yo me voy a mudar, perdón, si yo le debo 100.000 guaraníes a Junior, ¿verdad? Y yo le digo a Camila, Camila, entregaron un poco a Junior este 100.000 guaraníes. Y Camila agarra y se chupa el dinero. Una parte de usted va a decir, Suazo cumplió con su obligación de pagarle a Junior. Y una parte, claro que si Suazo le dio el 100.000 a Camila para que le entregue al Junior. Camila fue la que se chupó el dinero. Va a decir una parte de usted. Y otra parte de usted va a decir, no, Suazo no cumplió su obligación si el dinero no llegó a Junior. Esas son las posiciones encontradas que hay sobre un mismo punto en particular. Entonces,
Lo mismo pasaba en cuanto a la concepción jurídica de las cosas. Habían posiciones contrapuestas sobre un tema en específico, ¿verdad? Entonces, esas son las escuelas, ¿verdad? Y después tenemos en el programa, espérame que voy a seguir el programa para no saltarme nada. Tenemos en el punto número 9, ya estamos. Unidad, no. Hablamos ya de poder judicial, lucha patricio y plebeyo, ley de la 12 tabla. Ahí terminamos la unidad 2. Con eso termina nuestra unidad 2. No sé si tiene